buenas noches, amigos míos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Esta noche, aunque nos suspendieron una cuenta de Twitter, aunque quieran buscarnos los pies, aunque quieran decirnos qué decir o intentar darnos línea, déjenme decirles que no nos vamos a callar, porque en este medio somos su voz, somos el eco de esa voz que debe y merece ser escuchada, somos el eco de esas denuncias que durante años fueron silenciadas, minimizadas y olvidadas, somos ese eco que a muchos podrá molestar, que a grandes, a chicos, que a poderes y al círculo rojo puede incomodar, pero señores, llegamos para quedarnos y llegamos por ustedes, porque ustedes nos lo pidieron y porque aquí todos valen. Definitivamente el que nos suspendan cuentas de Twitter, claro que nos hace más complicada nuestra chamba. Por supuesto que nos hace pensar y repensar la forma en que distribuimos los contenidos, porque ahora hay que cuidarnos las espaldas hasta de aquellos que fueron nuestros amigos. Pero hoy les decimos de frente a todos los que nos ven y nos escuchan que por ningún motivo nos vamos a detener, porque decir la neta no peca, pero incomoda y bastante. En unos momentos más le voy a dar la bienvenida a un amigo querido, a un de verdad amigo querido, admirado, talentoso y adorado Horacio Franco, que ya está aquí conmigo. Y antes de platicar con él, pues sí vale la pena que revisemos brevemente qué es lo que hoy está haciendo historia, porque amigos, yo sí tengo que preguntar qué está pasando con algunos sonorenses. No generalizo, pero sí pregunto qué pasa con algunos sonorenses, como los que ha perseguido Dolia Esteves. Dolia publicó, si ustedes no mal recuerdan, primero el caso de un cónsul en Las Vegas que había sido acusado por estupro, que era también cercano a Durazo. Hoy, Dolia Esteves le da continuidad a un caso de otro cónsul, pero en Tucson. La primera vez que Dolia Esteves habló sobre este cónsul en Tucson, llamado Guillermo Rivera Santos, fue porque recién su nombramiento en noviembre, el primer evento que decidió hacer este hombre fue el de un evento partidista. Sí. Pese a que está prohibido hacer eventos partidistas en un consulado, pues este cónsul dijo, pues no me importa, y realizó un evento de Morena en el consulado de Tucson. Luego lo negó, dijo que no era cierto, pero pues las pruebas ahí estaban. Había documentos, había folletos de Morena. Luego, este cónsul se le va encima a Dolia Esteves y busca desprestigiar su carrera, diciendo que era una mentirosa y se le va encima. Y ahora, Dolia Esteves, dándole continuidad a todo esto, pues se topa Dolia Esteves con María Carmen Barraza. Ella era asistente del cónsul titular en dicha circunscripción consular. Ante el Comité de Ética, ella interpuso una denuncia el diciembre pasado. La denuncia fue por agresión y no fue atendida hasta la semana pasada. Ojo con lo que les estoy diciendo. Ella es una madre soltera de 2 hijos menores de edad. El más pequeño tiene 5 años y cuenta con una discapacidad. Está en un completo estado de indefensión. Y Barraza renunció hace 2 semanas temiendo por su seguridad. Porque este cónsul, Guillermo Rivera Santos, no le quitaba la mirada de los senos, pedía que le cosiera un botón en la bragueta del pantalón que vestía, la sometió a un incómodo interrogatorio sobre su vida personal y la vigilaba por las cámaras de seguridad del consulado. Además, en su entrevista de trabajo, pues le mencionó cuando recién había llegado este cónsul que qué iba a hacer para ganarse la confianza, qué es lo que iba a hacer, de qué sería capaz esta mujer con tal de ganarse la confianza y con ello ganarse el pan. Eso, sí, lo que dije, con tal de ganarse el pan para sus hijos. Obviamente esta historia ya escaló porque hay una queja, o al menos ya hay un seguimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Moisés Poblano Silva, director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, manda un correo en donde dice: por instrucciones superiores se instruye al titular de esa representación consular, al ministro Guillermo Rivera Santos, que se traslade a la Ciudad de México a la brevedad posible, a fin de sostener consultas. Esto fue enviado el 17 de enero ya de este año, pese a que las denuncias y los señalamientos de este cónsul fueron realizados desde diciembre. ¿Quién es este cónsul? Pues es el que también operó la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Sonora, cercano también a Durazo. Y ojo amigos, lo que aquí mencionamos, acuérdense que no es para criticar y no es para echar calabaza. Aquí
estamos buscando que los servidores de la nación sean de verdad ejemplares, que aquellos que están del otro lado haciendo servicio también para los mexicanos, para nuestros hermanos migrantes, también sean ejemplares. Y es por eso que no podemos estar preguntándonos y estar viendo la reputación de estos personajes. Cabe destacar, insisto, ustedes saben que yo no creo en las casualidades. Probablemente sea una muy mala coincidencia y no podemos descartarlo, que ambos sean amigos de Durazo y que pues ya pasó, ¿no? No podemos descartarlo. No estoy señalando a Durazo ni mucho menos, pero sí señalo que son dos sonorenses cónsules que se han visto involucrados en esta situación. Esta me preocupa aún más porque él sigue en su trabajo. No hemos visto que lo hayan, que ya lo hayan dado de baja. Tengo entendido que están, esta parte de recursos humanos está buscando ver la forma en la que puedan trabajar, investigar, ver que sí es cierto, ver que no. Y sobre todo creo que lo más importante, mis amigos, es no caer en noticias falsas ni en difusión de cosas sin prueba. Porque algo que también pasó con Dolia Esteves, la misma que investiga esto, pues es que compartió la nota de La Jornada en donde acusan a un Roberto Valdovinos de algo en lo que no hay pruebas. ¿Sí? Otro personaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores en otra área fue acusado por un abuso, más bien por un acoso sexual y acoso laboral. Y esto fue algo que ya se desmintió, que ya se comprobó que es que no hay elementos para hablar de esta situación. Y ojo, uno siempre tiene que tener, como le decimos, los pelos de la burra en la mano. Si uno va a hablar, hay que hacerse responsables de lo que dice. Si no, mejor no lo digan. Porque si no hay pruebas, su legitimidad queda en duda. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos estamos viendo en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy. Estamos escuchándonos por el 11:30 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 11:20 AM en Guadalajara. 11:20 AM en Guadalajara, ¿no? Esa sí estoy bien. ¿Las demás estoy bien, producción? Sí, según yo sí. Pero ahorita regresamos. Ahora sí, ya regresamos y puedo darle la bienvenida con todo el gusto y el placer que embarga mi corazón a mi querido amigo Horacio Franco. ¿Cómo estás? Querida, es un inmenso placer. Eres de las personas que más admiro en las comunicaciones en México por tu contundencia, por tu seguridad, porque estás montada en un papel que es tuyo, que es un personaje que eres tú. Honesto, sincero, franco, pero además muy elocuente. Y eso me tiene siempre... De verdad, yo veo tu programa muy tempranito, como a las 5 de la mañana, que me levanto, lo veo, y digo, es que no es posible tanta claridad mental. Te admiro en verdad muchísimo. No, hombre, honrada, ya me siento, ya vámonos aquí a dónde. No le mandé ningún cheque. Y además tanta belleza, porque ay, eres oye, bellísima. Gracias. No, hombre, de verdad, para mí es un honor tenerte aquí, porque has sido un personaje que yo de verdad admiro culturalmente, artísticamente, políticamente, socialmente. Eres un activista, eres un artista. Para mí es importante tenerte acá, porque justo englobas todo lo que a mi parecer es ciudadanía. No nada más es criticar, señalar o apuntar, es también hacer, dar desde nuestras trincheras. Y por eso quiero preguntarte en primera, ¿cuál es tu panorama desde tu perspectiva como artista, como ciudadano? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que hoy ocurre en el país? Qué pregunta tan buena y tan difícil que se puede contestar, porque tiene muchas aristas, ¿no? Y para mí, la cuestión de la decadencia en que estamos viviendo, de decadencia social, decadencia moral, decadencia de principios, de valores, educativa, cultural, etcétera, etcétera, es una espiral que viene desde hace muchos años. No es culpa de un sexenio, ni de dos, ni de tres, sino es culpa de muchas cuestiones y factores educacionales, de muchas cuestiones de costumbres, de tradiciones, de poca capitalización del talento mexicano, de un malinchismo y de un chauvinismo también, curiosamente muy dual, ¿no? Que hemos estado manejando y que hoy dan como resultado esta xenofobia que tenemos a los migrantes, claro, por ejemplo, que es inexplicable porque nos hacen lo mismo en los Estados Unidos, ¿no? La Guardia de allá de Estados Unidos. Pero en un momento dado
no hemos sabido capitalizar el talento mexicano ni nada, porque hemos vivido en un país que ha estado sometido a unas cuantas familias desde hace 6 sexenios, desde hace 500 años, finalmente. Y esa factura la estamos pagando ahorita, y más aún que hay redes sociales que todo lo explican tan rápido, que todo lo difunden tan rápido, hay tanta información y hay tan poca capacidad también para digerir toda esa información de la gente. Entonces, estamos viviendo en una cuestión que o estamos en una burbuja o tratamos de estar en todo, porque yo trato de estar en todo, pero a veces digo, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? O sea, va a tener efecto. Y reflexiono ahorita esto de motu propio aquí contigo, va a tener resultado pues este crecimiento de las redes sociales para forjar una mentalidad crítica. Yo creo que sí, y solo sí, tengamos a bien fomentar la mentalidad crítica también en la casa, también en la escuela y también afuera, como campañas de educación. Yo siempre con los gobiernos con los que he podido tratar o podido hablar o entablar una relación, siempre les digo, eduquen, por favor, hagan campañas masivas de educación. Si no hay campañas masivas de educación, de nada sirve que tengan acceso a todas las redes sociales si la gente no va a tener la capacidad, en verdad, de comportarse socialmente y cívicamente bien y de ser activistas, y no nada más en una cuestión de pro los indígenas, pro los migrantes, pro las minorías LGBT o lo que sea. No, un ciudadano activista es aquel buen ciudadano que entiende cómo está gobernado, que es crítico con sus gobiernos, que te reconoce cuál es históricamente el peso que carga de los gobiernos anteriores, pero que es proactivo. Y es lo que yo trato de hacer. Quiero regresar tal vez un poco en el tiempo, porque me gustaría mucho que nuestro auditorio conociera un poco más de ti. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Qué te motiva a ti, Horacio Franco, a dedicarte a lo que te dedicas, a hacer lo que haces y a influir como influyes desde tu trinchera en la ciudadanía? Mira, como a mí me ha costado todo muchísimo trabajo, porque yo ahora sí que soy producto de la nada, soy hijo de nadie. Si me quieres poner dentro de la sociedad de castas de closet que hay aquí en México, esa expresión que yo inventé, que yo siempre he dicho que en México es como la India, que vivimos en una sociedad de castas, pero que está en el closet. No nos atrevemos a decir, tenemos castas y así somos, ¿no? Pero claro, porque es políticamente incorrecto, pero sí lo somos. Yo vengo de una casta muy baja, dijéramos, ¿no? O sea, en la India me hubiera tocado ser cantinero como mi papá o sirviente como mi mamá, que limpiaba casas y era y por eso los admiro mucho. O sea, no quiere decir que sean menos, pero bueno, yo quise ser músico. O sea, yo salí músico y salí gay, y entonces pues fui como que el que le llevó toda la contraria a lo que mis papás querían. Mis papás querían que yo fuera médico o que tuviera yo una carrera, entre comillas, decente, ¿no? Que me diera de comer dignamente, como ellos pensaban que eran las carreras decentes, como médico, ingeniero, abogado, etcétera, etcétera. Pero pues salí músico, ¿no? Y también querían que pues formaran una familia con mujer, esposa e hijos, ¿no? Y pues cosa que tampoco les di el gusto. Pero en un momento dado, pues desde los 11 años que descubrí la música en la secundaria, por una compañerita que tocaba el piano en mi salón, y porque me di cuenta que era yo muy talentoso para la flauta, pues ahí empezó mi carrera de músico, ¿no? Tuve la fortuna enorme de luchar contra una corriente que también es una corriente que sigue actualmente y que es de las cosas peores en la cuestión educativa en México, que es la orientación vocacional. ¿Cuántos jóvenes hay que van a una universidad a estudiar una carrera que ni les gusta, ¿no? Porque no les gusta, o para la cual no tienen facultades? Entonces, en un momento dado se dan cuenta, muy tarde, ya se recibieron de médicos o de abogados y se dan cuenta que no les gusta, o se dan cuenta que pues no es lo suyo o no pueden con eso, ¿no? Y claro, trabajan de otra cosa. Son recursos desperdiciados de una manera terrible, ¿no? Y yo tuve la fortuna de precisamente darme cuenta de eso, ¿no? Y a partir de ahí, yo he tratado siempre de ser congruente conmigo mismo y de saber quién soy y de tratar de ser quien soy sin ningún problema. El de haber estudiado en Holanda, un país muy civilizado en ese entonces, en los 80s, en 81, 85, pues me dio como que las armas para ver lo que era una verdadera democracia. Ver que la dictadura perfecta, pues no la había inventado Vargas Llosa, sino yo la descubrí en Holanda cuando regresé a México. Eso es un invento
también mío en ese sentido, porque yo siempre he dicho, es que vivimos en una dictadura y no nos damos cuenta, ¿no? Y el hecho de haber podido ver todo eso del mundo y después haber trabajado y forjado una carrera en un instrumento que era un instrumento de imbéciles, ¿no? De la secundaria, que Hitler lo pone como el instrumento escolar y se malcopia el modelo en México en los años 70, cosa de lo cual pues yo fui beneficiado y el 99.9% fueron víctimas. No, bueno, me acabas de mencionar, yo cuando tenía yo la flauta y no me salía ni la cancioncita del gas, que era muy famosita cuando tocabas en la flauta, ni me salía. Bueno, pues yo fui el único afortunado y salí profesional de ese instrumento por ese plan de estudios de la SEP que implementa la flauta. Pero obviamente es que ver todo es nadar contra la corriente. Para mí todo fue nadar y nadar y nadar contra la corriente, y eso me dio una fortaleza que actualmente, después de muchos años, veo que aburrida y qué de huevo hubiera sido mi vida, la verdad, si no hubiera sido así, porque si a mí mi papá me hubiera dado el dinero para estudiar o me hubiera dado todas las facilidades, y si yo no me hubiera tenido que buscar dónde estudiar, que meterme al conservatorio escondidas de mis papás, de haber hecho todo lo que hice, pues hubiera sido muy aburrido. Y ¿sabes qué? Me sigue costando mucho trabajo muchas cosas. Mucha gente cree que no, pero a mí mientras más trabajo me cuesta una cosa, más me sabe el disfrutar el fruto de eso, porque sabes que vale la pena, porque no es nada fácil, nada, ni tener una carrera sólida, ni tener una casa, ni tener una calidad de vida, ni nada, te sabe en la vida si no te cuesta trabajo. Y pobres de aquellos, y me dan mucha lástima, mucha vergüenza, a los que sus papás les dan todo, porque no lo saben valorar. A mí mi papá me dejó, fíjate, él ya murió siendo velador en un centro de salud, y de su pensión, cuando se murió el pobrecito, pues me dejó 1,000 pesos para unas cortinas que todavía guardo con mucho cariño, porque finalmente la herencia más grande que me dejó no fueron las cortinas, sino el haberme enseñado a trabajar. Exactamente. A trabajar. Vamos a un corte, mis amigos. De verdad que esta es una de las pláticas más bonitas que he tenido. Regresamos con Horacio Franco. Estamos en La Neta Noticias por Acústica, Televisión y Radio. Ya regresamos, mis amigos, seguimos aquí con Horacio Franco. Antes de irnos, hablábamos de esta historia de vida en la que te ha tocado ir contracorriente y en la que justamente terminaste el segmento pasado diciendo es que si no hubiera sido así, no lo hubieras saboreado, no tendrías. Tomando en cuenta justamente el contexto social en el que estamos viviendo, en donde hay muchos de estos jovencitos que tienen todo a manos llenas y que con la facilidad de la mano en la cintura pues deciden una cosa y mañana otra. A mí se me hace que hay una descomposición social enorme, y si nosotros desde nuestra ciudadanía no nos convertimos en la solución, entonces generamos un problema más grande. Esa siempre ha sido una de las ideas que tengo. Tú hoy, el músico que eres, el activista que eres, algún momento estuviste en la política. ¿Qué es lo que quieres para México? ¿Cuál sería tu México ideal y cómo buscas conseguirlo? Uy, esa es una pregunta que también tiene muchas vertientes, ¿no? Pero para mí el país que estamos viviendo actualmente, esa pluralidad, esa polarización, esa inercia con la que veníamos también en un momento dado, ¿no? Que ya despertamos, ¿no? A raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, que a mucha gente le cae como piedra, ¿no? El hecho de que se hable de la 4T y la denuestran porque pues no quisieron perder sus privilegios, no quieren perder esa comodidad. Aún la clase media, yo sigo insistiendo que la clase media en este país está muy mal educada, porque la clase media siempre ha tenido todo, a veces ha tenido menos, a veces ha tenido más, pero nunca ha volteado a ver, y siempre ha sido muy malinchista, y siempre quiere tener su Europa, sus Estados Unidos, ¿no? En este país, claro, pues que si somos riquísimos, ¿cómo no? Nada más porque los políticos rateros han robado y porque los grandes señores de las empresas y del narco han hecho negocio, pero México es un país muy rico. Pues sí, pero no puede ser un país muy rico con 53 millones de pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, la incongruencia y la falta de visibilidad, de capacidad social también, para ver que tus semejantes están
jodidísimos, ¿no? Es como muy, no sé, es una de las grandes enfermedades sociales que tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso, para solucionar eso? Sí, esto viene desde la educación más primaria, que es la educación familiar, la educación de los hogares, el tener hijos deseados, el educarlos bien, el desarrollarles sensibilidad social, el desarrollarles amor por la cultura, por las artes, por toda la universalidad de la cultura, etcétera, etcétera, de todo. Estoy hablando de religiones, de comidas, de todo, pues, ¿no? Para ser gente un poco más humanista. Cuando ves eso, cuando educas a un niño así, obviamente, y sin discriminación, y sin esas diferencias tan groseras que les hacemos a los indígenas y a la gente pobre, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente vas creando un pueblo con una conciencia diferente. Esas conciencias yo las vi en Europa, las vi en Holanda, ¿no? Y obviamente desde que regresé de Holanda, las señoras, por ejemplo, que me hacen el favor, que me han hecho el enorme favor de ayudarme con la casa a limpiarla, comen en mi mesa. Y si va una embajadora a comer a mi casa y come en la mesa él conmigo, está la señora comiendo con nosotros. No hago esas diferencias, yo no puedo hacer esas diferencias porque me duele mucho, porque yo soy hijo de una señora que trabajó en una casa. A mí, o sea, el hecho de discriminar a un indígena o a alguien pobre, pues es como discriminar a tu propia madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los grandes problemas sociales que tú preguntas ahora que tenemos, esos grandes y tremendos problemas que tenemos, son por esa ceguera que tenemos, sobre todo como clase media o la clase acomodada también, pues sí, de ver a la gente pobre o a la gente indígena o a la gente que les ayuda con sus casas como simplemente como meros objetos casi, ¿no? Y se ve no nada más con ellos, se ve con las mujeres también, claro. Se ve con las minorías sexuales, se ve con los crímenes de odio, con todo. Entonces, ahí evidentemente hay una pero pésima educación en este pueblo, que vuelvo a lo mismo que te dije al principio. Cualquier gobierno, y a este también se lo sugiero y se lo sigo sugiriendo y se lo seguiré sugiriendo, métanle más a la educación. No es nada más devolver bueno a la gente. El presidente tiene mucha razón y es muy idealista en ese sentido, y yo apoyo ese idealismo, pero también en un momento tiene que ser más práctico y decir, a ver, aquí la educación familiar es muy importante. Señores, eduquen a los hijos de esta manera y poner, no sé, hacer programas más masivos de cómo educar a los padres para tener hijos, no nada más de tenerlos, pues, ¿no? Y de premiar a las mamás de 15 años que tienen un hijo y darles una beca, sí, pero espérate. Hay que educar a esa mamá a que ya se aventó el hijo, pues ahora tiene que educarlo ella, no su mamá. No. No vas y se lo dejas a la suegra, no se lo vas y le dejas a la abuela. ¿Qué pasa? En ese mismo sentido, fíjate que aquí ahora ya tengo muchas preguntas. Señor productor, usted me va a disculpar si este programa se vuelve de 2 horas, ¿eh? El que avisa no traiciona. Ahorita me cuelgan. Me acaban de gritar, ¿qué? Veo muchos grupos políticos que son pro vida, pro familia, pero a mi parecer hay una incongruencia en ese discurso, porque sí dicen no al aborto, de la vida desde la concepción, pero ¿qué hay de los niños que no pueden ser adoptados? ¿Qué hay de los niños no deseados? ¿Qué hay de los niños productos de una violación? Uh-huh. ¿Qué hay con ese segmento? ¿Qué hay con el por qué no volteamos a ver cómo está este sistema de adopciones que prácticamente es imposible de acceder? ¿Y por qué no volteamos a ver por qué a las parejas homosexuales, por qué no las dejamos adoptar? ¿No? El discurso es que ellos no son familia, ¿no? Entonces, así de, perdóname, pero yo he visto muchos casos en donde papá y mamá son unos monstruos y dejan a los niños sin comer, los golpean o hasta los han violado. Claro. No tiene nada que ver con la sexualidad o con el género de los padres. Tiene que ver con la educación. No. ¿Tú qué le podrías decir a estos grupos? No, pues es que yo les puedo decir ¿Qué todo. no les he dicho? ¿Qué no les he dicho? Más bien, no me meto con ellos porque finalmente sí les he respondido alguna vez. Mira, en primer lugar, si vas a condenar que se interrumpa la vida desde la concepción y quieren prohibir el aborto, entonces que mantengan ellos a esos niños. No los van a mantener porque no los quieren mantener, porque no los, o sea, punto que no lo puedan hacer, pero tampoco quieren mantenerlos, no se quieren hacer cargo de ellos. Entonces, obviamente, además es una decisión de la misma mujer y del cuerpo de la mujer. No hay peor cosa
en esta vida que ser un hijo no deseado y no querido. Yo mismo fui un hijo no deseado, no planeado. No me deseaba, mi mamá me tuvo a los 40 años, le daba mucha pena estar embarazada de mí. Y cuando me tuvieron mis papás, ya me quisieron mucho, obviamente. Pero yo no fui planeado, yo no fui deseado, ¿no? Dije, híjole, otro, después de 6, otro séptimo. Híjole, bueno, pues ahí nos lo echamos. Pero obviamente mis papás fueron, como en esas generaciones fueron teniendo hijos a lo tonto, como tener plantas, pues, ¿no? O sea, como tener perros, pues no. Tienes que hacerte cargo de esos seres humanos. Y mis papás fueron excelentes padres en ese sentido, nos dieron mucho amor y mucho cariño. Y nunca hubo violencia y nunca hubo nada, en realidad, que finalmente nos traumara. Pero la mayoría de los padres que no están preparados para eso y que no tienen una unión sólida, y no nada más significa tener dinero o tener una casa o tener planes, no, una unión sólida donde en verdad te eches el paquete de educar a un hijo, que es lo más difícil que hay, pues no lo van a poder hacer, ¿no? Y eso va a afectar mucho al niño finalmente, ¿no? Incluso una vez que yo he ido a dar conciertos escolares a escuelas muy, pero muy de gente muy rica, y yo me acuerdo, no sé si tengas tú ese sentimiento, cuando iban por ti tus papás a la escuela, tu mamá iba por ti a la escuela, pues sentías muy bonito ver a tu mamá, y cuando iba un hermano tuyo, dices, ay, ¿qué hace aquí, no? Bueno, ahora los niños van por ellos los guaruras, pues, ¿no? O sea, van por ellos los escoltas. ¿Qué abandono tan terrible es ese? Pues, ¿no? O sea, obviamente, tengas mucho dinero o no tengas, o seas una madre soltera de 15 años, si no estás preparado para tener un hijo, no lo tengas. Punto. Y si se te pasó y ya estás embarazada, pues sí, te tienen que dar las facilidades para abortar, porque no puedes hacerte cargo de él. Vas a ser vas a estar creando un monstruo en realidad, ¿no? Y eso Provida no lo tiene conceptualizado, porque además tienen unas cuestiones morales, tienen unas cuestiones que defienden mucho a ellos, que finalmente pues, son muy rebatibles, y finalmente pues hay que irse a lo práctico también en ese sentido, de cuántos hijos no deseados hay que los avientan literalmente a la basura, pues, ¿no? Y luego la cuestión de la adopción, ¿no? O sea, eso de decir que las minorías LGBT no podemos ser padres. Mira, de los mejores padres que conozco son padres homoparentales, y en verdad tienen a sus hijos muy bien educados, ¿no? Y tienen a sus hijos muy queridos y muy deseados, o son madres solteras que adoptan y que también lo cuestionan. Bueno, es que cuestionan todo, ¿no? Porque finalmente, bueno, ellos viven en su propio pecado y en su propia vorágine mental del pecado y de la que se les convierte finalmente en una enfermedad mental, ¿no? Creo yo. Yo, ya, mi grillito cantor ya me está colgando, ¿eh? Yo sé. Sí, ya, yo sé, mi queridísima producción, pero de verdad quiero agradecerte que vinieras. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras venir, vente. Tienes concierto en puerta. ¿Qué hay contigo últimamente? Bueno, tengo un concierto en Mérida, un par de conciertos en Mérida en febrero. En la ciudad de Mérida, Yucatán. Lo pueden consultar en mi sitio web, que es Horacio Franco Flautista en Facebook y en Twitter también, y Horacio Franco Flautista en Instagram. Y luego tengo una gira muy larga para dar conciertos escolares en Estados Unidos, en Nueva York y en todo el área de toda esa área de Nueva York, Connecticut y New Jersey. Un concierto en el Lincoln Center en marzo. Voy a estar 3 semanas fuera de México y luego regreso a dirigir el Festival Bach, la orquesta del Festival Bach de Guanajuato. Tengo muchísimo trabajo este año. Qué belleza, de verdad me da mucho gusto y mucho éxito. Gracias, querida. Mucho éxito, gracias, Este gracias. espacio es tuyo. Ahí Gracias. síganmelo, mis amigos. Horacio Franco, si no lo conocen, ya se los presento. Y ahí lo tienen. Amigos, esto fue La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche por el canal 160 de Total Play, el canal 79 en Easy, en radio en el 1150 AM. Gracias por escucharnos en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En las redes sociales, en el canal de YouTube de La Neta Noticias. Suscríbanse, manitas arriba, comentarios aquí abajo y les mando un beso bien tronado. Adiós.